En Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Gracias, mi Señor. Estas palabras encierran una gran promesa para todo aquel que ha recibido al Señor en su corazón, que lo reconoce como su Padre, no porque yo diga que Dios es mi Padre, sino porque tengo en mí las evidencias, las pruebas de que realmente Dios es mi Padre y yo soy su Hijo. Porque equivocadamente en el mundo se piensa que todos los humanos somos hijos de Dios. En el sentido creacional, porque a todos Dios nos creó, en ese sentido puede ser, pero en el sentido espiritual solamente son hijos de Dios los que tienen el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Y aquí nos lo está diciendo, ¿verdad? Este pasaje dice: por cuanto soy hijo, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones. O sea, los que son hijos de Dios, la prueba, la señal de que son verdaderamente hijos de Dios es porque tienen el Espíritu Santo de Dios en sus corazones. ¿Y por qué en sus corazones? Porque ese es el lugar que, según la Escritura, es el centro del control de todas nuestras acciones. Corazón es el sentido espiritual, no es en el sentido físico, porque médicamente está probado pues que la función del corazón es para oxigenar todo el organismo, por medio de la sangre, bombea, ¿verdad? Es una bomba que tenemos ahí, ¿verdad? Que bombea sangre para oxigenar todo nuestro organismo, desde el cerebro hasta la punta del dedo, del pie, ¿verdad? Está en ese trabajo, y esos son 24 horas, 365 días, y hasta que nos vamos de aquí, 60, 70, 80, lo que el Señor le quiera dar a cada uno. Esa es la función de oxigenar. Pero espiritualmente Dios nos habla del corazón porque es el centro, espiritualmente es el centro que controla todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, todos nuestros procederes. Por eso es que el Señor dice que del corazón salen cosas buenas y también cosas malas. Si está el Espíritu Santo, del corazón deben salir cosas buenas. Si está no está el Espíritu Santo y hay otro espíritu, que el espíritu inmundo, entonces salen del corazón otras cosas: odio, borrachera, fornicación, idolatría y todo lo que se practica, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Señor, sabiendo que nuestro corazón es imperfecto e incapaz de poder hacer su voluntad, entonces Él por eso ha puesto en todo aquel que le recibe, en todo aquel que se entrega a Él, porque ese es el problema de que muchas personas dicen: yo no me entrego porque es que yo no puedo obedecer eso, yo no puedo vivir esa palabra, yo no puedo guardar eso, yo estoy acostumbrado ya al pecado y yo no puedo cambiar esa manera de ser. Y es verdad. Es verdad. Nadie por sí solo puede cambiar. Puede, como dice la gente, hablan de la fuerza de voluntad, puede que deje algunas cosas, pero no deja el pecado. Porque el hombre nació en pecado y si no se arrepiente, muere en pecado. Entonces, porque esa es parte de nuestra naturaleza. El pecado está ahí en nosotros, ahí en esta carne, ahí está el pecado. Por eso es que la Biblia dice: el bautismo que ahora corresponde nos salva, aunque uno dice que no se necesita el bautismo para ser salvo, pero el bautismo que enseñó Jesús, no ese bautismo donde te llevaron allá bebé y te echaron un poquito de agua bendita y dice que ya está bautizado. Eso no es bautizo. Bautizo es hundir, sumergir, sepultar. Eso es verdad, y por eso la persona tiene que ser ya una persona adulta que pueda confesar con sus labios. El bautismo es para personas arrepentidas y un bebé no tiene nada de qué arrepentirse. Por lo tanto, eso no es bautizo. Eso es una enseñanza del anticristo, anticristiano. No tiene ningún fundamento bíblico. Jesús mismo, cuando nació, sus padres lo llevaron al templo, pero no a bautizarlo, sino a presentarlo delante de Dios.
Y cuando él fue adulto, entonces él se bautizó. Él mismo pidió ser bautizado. No porque tenía pecado, sino para dejarnos ejemplo, ¿verdad? Para darnos testimonio. Entonces el Señor dice, por cuando sois hijos, o sea, los hijos de Dios, dice, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones. Cuando el Señor envió ese Espíritu a nuestros corazones, cuando el Señor puso ese Espíritu en nuestros corazones, el día que nosotros le recibimos a Él en nuestro corazón, entregándole nuestra vida a Él, aceptándolo como nuestro Salvador personal. Y por eso es que el Señor nos dice claramente allá en San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12 y 13. Miren con la claridad que habla la Biblia. La gente dice, no, depende cómo tú interpretes la Biblia. Hermanos, si la Biblia fuera en jeringonza, pues habría que buscar un especialista en jeringonza para interpretarla, ¿verdad? Pero no, la Biblia está clara. La Biblia está clara porque la Biblia Dios la ha dejado para que nosotros aprendamos a conocer a Dios, su palabra y su voluntad, ¿verdad? Entonces dice, a todos los que le recibieron o a los que le reciben, o sea, ¿cuál es el paso que yo tengo que dar, el primer paso para poder ser un hijo de Dios? Dice, recibirle. Yo tengo que recibirle, yo tengo que aceptarle, yo tengo que reconocerle como mi Señor y como mi Salvador de mi alma y entregarme a Él. Dice, a todos los que le recibieron, Dios les potestad. O sea, nos da ese poder, ese derecho. Dice, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios. No, solamente los que le reciben. Solamente los que se entregan a Él, le aceptan. Cuando usted se entrega a alguien es porque usted ya no va a hacer lo que a usted le da la gana, como dice la gente, yo hago con mi vida lo que me dé la gana, es verdad. Usted puede hacer con su vida lo que le da la gana. Pero cuando usted se entrega a Dios, se entrega a Jesús, ya no es así. Ahora usted tiene que hacer lo que su Padre le ordena. ¿Y qué es lo que nos ordena nuestro Padre? Si es que Dios es nuestro Padre, pues a obedecerle, a apartarnos del mal, a consagrar nuestras vidas a Él, a servirle, a serle fiel, a guardar su palabra, ¿verdad? Aquí está la palabra del Señor. Y entonces dice, ¿quiénes son los que creen? Porque para dar este paso hay que creer. Por eso es que el Señor dice, en esto está la salvación y la condenación. El que cree es salvo, quien no cree es condenado. ¿Cree en qué? Cree en su palabra. Cree en el Evangelio, que es el mensaje de salvación. Cree en lo que Él nos enseña y nos dice. Y el que cree. Por eso es que el Señor dice, el que cree como dice la Escritura. Las Sagradas Escrituras dice, ríos de agua viva correrán de su interior. Y esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él. O sea, para poder recibir el Espíritu Santo, yo tengo que creer y entonces recibirle. Por eso aquí especifica los que creen en su nombre. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, yo no soy hijo de Dios porque me engendró Hipólito Teruel. Mi padre se llamaba Hipólito Teruel. No, no soy hijo de Dios porque me engendró un hombre. No. ¿Qué es lo que yo recibí en el engendramiento de mi padre? Lo que recibí es carne, y la carne, ¿qué es lo que hay en la carne? Pecado. Por eso que al que usted nazca en el Evangelio, yo nací en el Evangelio, usted tiene lucha. Y si usted no se propone a seguir a Dios, pues le va a servir a Satanás en el pecado. ¿Sí? Porque todos tenemos esa lucha en nuestra carne, porque tanto, hermanos, si todos nuestros niños que nacieron en el Evangelio permanecieran en el Evangelio, yo creo que ya la mitad de la población panameña fuera de la iglesia, los miles y miles, por ahí hay hijos de los hijos que nacieron en el Evangelio, pero no están. ¿Por qué? Porque fueron engendrados de papá y mamá, y lo que engendró papá y mamá al engendrarnos seres humanos fue el pecado. Por eso es que Jesús no le engendró un hombre. Si a Jesús le hubiera engendrado un hombre,
él hubiera también tenido problemas con su carne, serio, aunque como los hombres de Dios se guardaron para Dios por el Espíritu Santo. Él fue engendrado, fue por el Espíritu Santo. Pero para que tuviera la naturaleza divina y la naturaleza humana, entonces para adquirir la naturaleza humana, fue engendrado en el vientre de una mujer santa, de una virgen, que no es virgen después de que se juntó con José, porque ese es el enredo que le han metido a la gente, que dice que fue virgen antes y después. No, María se casó con José porque ella quería un hombre. Ella necesitaba un hombre como lo necesita cualquier mujer. Y por eso ella se casó con José. Pero antes de casarse con José, cuando ellos eran novios, fue que el Espíritu Santo engendró al Salvador del mundo, que es Jesús. Cuando José se dio cuenta que ella estaba embarazada, dice, no, yo no la puedo tocar a ella, pero la voy a despachar encubiertamente porque yo no quiero hacerle daño. Allá en Israel, los judíos, a la mujer que salía embarazada sin que se supiera que tenía su marido, la mataban a pedrada. Entonces él dice que pensó encubiertamente dejarla, para no dejarla en problemas, pero de ahí entonces el Señor le dijo, no la deje, porque lo que hay en su vientre del Espíritu Santo es. Y él aceptó esa palabra y entonces él la recibió. Pero después que la recibió, esa era su mujer. ¿Sí? Es decir, que José y María los dos eran vírgenes. Cuento del diablo. No, él necesitaba a su mujer. Y por eso la Biblia misma dice que tuvo más hijos y tuvo más hijas. Ahí lo dice, ahí están, ¿verdad? La Biblia nos dice los nombres de ellos. Pero una tradición por el paganismo de la antigüedad que se trae desde los tiempos de Babilonia, de allá, entonces se inventó una historieta falsa de María, ¿no? María era una mujer santa, pero aunque era santa necesitaba a su marido, ¿verdad? Entonces ella concibió, siendo una virgen, cuando ella concibió al Salvador del mundo, era una virgen. Y como virgen, ella entonces concibió al Salvador del mundo. Pero nosotros somos engendrados de papá, ¿verdad? Y por eso la Biblia especifica, los cuales, cuando usted adquiere la condición de hijo, ¿cuándo es? Cuando usted es engendrado de Dios. ¿Cuándo es engendrado de Dios? Cuando recibe el Espíritu Santo del Señor en su corazón. ¿Cuándo recibe el Espíritu Santo? Cuando se entrega al Señor, le recibe en su corazón como su Salvador personal. Allí entonces usted adquiere esa condición de hijo de Dios, porque para poder ser hijo tiene que ser engendrado. Y ahora el Señor a nosotros nos engendra por el Espíritu Santo, nos engendra sus hijos. Por eso dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, uno, por el Espíritu Santo que Dios pone en tu corazón. Y eso es lo que el que nos capacita a nosotros para poder vivir la vida cristiana, para poder apartarnos del mal, para poder obedecer su palabra. El Espíritu Santo que viene a nuestro corazón. Ese Espíritu Santo entonces es el que nos va a guiar en el camino. Es el que va a infundir temor en nuestro corazón. Es el que nos va a sentir ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Quizás cuando usted no ha conocido al Señor y usted va a la iglesia, bueno, usted quizás siente algo como un poco simple, algo que no tiene mucho gusto, sobre todo si le gusta, ¿verdad? Lo pecaminoso, ¿verdad? Cuando tiene deseo de Dios, le atraen las cosas del Señor, pero cuando no tiene mucho deseo, no, esto no es para mí, esto es para otro, no es para mí. Pero no, uno tiene que darle la oportunidad a Dios para que trabaje en su corazón, para que Dios haga esa obra. El Señor mismo decía, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Es imposible para mí yo poder vivir una vida de santidad, una vida de obediencia, si Dios no me da su Espíritu Santo. Y Dios, sabiendo mis limitaciones humanas, como humano que soy, como hombre que soy, entonces Él pone su Espíritu Santo en mi corazón.
Y ese Espíritu Santo es el que me va a ayudar. Por eso es que la palabra del Señor dice, el Espíritu Santo nos redarguye, nos recuerda, nos corrige, nos reprende, nos exhorta, nos habla. Porque Él está allí en el corazón de aquel que le ha recibido, para que no siga más en el mal, para que no siga más en el pecado. Él lo va a guiar a la obediencia de Dios, a hacer la voluntad de Dios, a servir a Dios, a apartarse del mal. Por eso es que el Señor dice, los que son guiados, ¿verdad? La palabra de Dios es muy clara, dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios lo va a guiar a usted a robarse a la mujer ajena. El Espíritu Santo lo va a guiar a usted a la borrachera. El Espíritu Santo lo va a guiar a la brujería. El Espíritu Santo lo va a guiar a odiar a sus semejantes. No, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Y entonces por eso es que el Señor aclara y dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Todos sabemos qué es guiar, ¿verdad? Cuando usted no conoce un lugar, usted busca un guía, ¿verdad? Y ese guía que sí conoce el lugar, él le va a indicar por aquí, por allá, allá. El Espíritu Santo es el que nos va guiando a nosotros, ¿sí? Y por eso es que muchas veces que nosotros no queremos salir del camino descarriando, el mismo Espíritu nos dice, no hagas eso. No mires para allá. No hables así. El mismo Espíritu nos redarguye, nos habla dentro de nosotros. Eso es guiar, ¿verdad? Para eso el Señor nos dio su Espíritu Santo. Uno, primero, como hemos leído, para engendrarnos hijos de Dios. Dos, para guiarnos en el camino de la salvación. Tres, para prepararnos para la vida eterna. Cuatro, ser transformados cuando Él venga para ser llevados al cielo. O sea, nadie que no tenga el Espíritu Santo podrá ser trasladado al cielo. La gente dice cuando se muere el borracho, el fornicario, el mujeriego o la hombrecía, porque hay también mujeres que le gustan, no se conforman con una, ¿verdad? Uno, les gusta, son varios. Había una entrevista que le hacían a alguien que llegaba a un aeropuerto y dice, era una de por allá de Europa, y entonces le preguntaban ahí en el aeropuerto de Chile, ¿y usted que viene a hacer acá? Dice, vengo a visitar a mi novio. ¿Y qué hacía en Panamá? Bueno, es que yo tengo allá también otro novio. ¿Y qué hacía en México? Allá también tengo otro novio. Entonces, ¿cuánto tiene? Dice, sí, son 3 que tengo y mi marido que está allá en Suecia. Eso es una cosa tremenda, ¿verdad? Entonces, no solamente son hombres, sino también, ¿verdad? Pero son demonios que atan a la persona y que, cuando usted viene al Señor, esos demonios apartan y ya usted esas cosas no las dominan. Ahora usted se conforma con la que Dios le ha dado. Dios me dio una mía a los 19 años y tengo 49 años de estar con ella. Y yo estoy contento con ella. Estoy contento con ella y me siento conforme con ella. Alguien decía, tú no te aburres de comer helado del mismo sabor todos los días, vainilla, hoy vainilla, mañana vainilla, pasado vainilla, pero es que ese es helado y esto no es un helado, esto es una compañera, una mujer, ¿verdad? ¿Sí? Pero el hombre piensa así, ¿no? Dios nos enseña a vivir una vida correcta, una vida ordenada, una vida responsable para cuidar mi familia, para velar por mi hogar, para amar a mi esposa, para amar a mis hijos, para cuidarlos, ¿verdad? Para no andar derrochando mis recursos, mi fuerza, mi dinero por allá en los vicios y olvidarme de las responsabilidades de mi casa, de mi hogar. ¿Sí? Como sucede muy comúnmente en el mundo. ¿Cuántas, verdad? Madres sufriendo, que son madre y padre y tienen que ver cómo le hacen frente a la vida, ¿verdad? Porque se encontró con un gallo por ahí, le dejó los pollos y se fue, y después otro gallo y ese. ¿Bien? Y tanto que se ve, eso es tan común en el mundo, pero eso es por el estado en que se encuentra la persona. Por eso es que el Señor dice que el que viene a Él, Dios le da descanso, porque es que esa vida pecaminosa, esa vida viciosa, esa vida pervertida, es una vida de carga horrible que lleva la persona. Pero cuando usted viene a Jesús, usted descansa de todo eso. Usted ahora puede tener tranquilidad.
Usted ahora puede tener reposo, puede tener sosiego, ¿verdad? Y como siempre dice el pastor Víctor, el lugar del cristiano, ¿cuál es? Su trabajo, su casa y la iglesia. ¿Sí? ¡Qué aburridos! Yo no lo siento aburrido, yo me siento bien en el Evangelio. Ya estoy llegando a los 70 y yo me siento bien, porque yo sé en quién he creído y tengo mi corazón certificado en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces dice el Señor, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Esos son los hijos de Dios, los que son guiados por Él, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, que si somos hijos, también somos herederos de Dios. O sea, la herencia, la vida eterna, la gloria, la patria celestial, el cielo, como conocemos, pero no este cielo de aquí, porque la Biblia habla de 3 cielos. El primer cielo es el que vemos ahí. El segundo cielo es donde están todas las constelaciones, las estrellas, el universo. En el tercer cielo, mucho más allá de donde están todas esas constelaciones, allá están nuestras habitaciones celestiales que Dios ha preparado para los que le aman. Que con este cuerpo no podemos ir allá, porque este cuerpo no resiste ni siquiera salir de aquí de la atmósfera. Por eso es que el Señor dice que nosotros tenemos que ser transformados cuando Cristo venga por nosotros, de un cuerpo corruptible, de un cuerpo mortal, de un cuerpo lleno de limitaciones, a un cuerpo glorificado, con el semejante al cuerpo que recibió Jesús cuando resucitó de entre los muertos. Y si ha ido a la tumba y durmió con Cristo, entonces será resucitado para también irse al encuentro con Cristo Jesús. Y por eso dice el Señor, si hijos, a los hijos de Él, ¿verdad? Vamos a leer Romanos 8, 17. Si hijos, los hijos de Dios. Dice, si hijos, entonces somos herederos. Herederos de Dios. ¿Cuál es esa herencia? Esa patria celestial que Dios ha prometido a todos los que le aman. O sea, es un cambio que se hace. Usted cambia las vanaglorias de este mundo, los placeres de este mundo, por la patria celestial, por la gloria que Dios nos ha prometido. Ahora, si usted no quiere perderse la gloria de este mundo porque a usted le gusta la borrachera, la parranda, la droga, el alcohol, bueno, eso es su gloria. Aquí la tiene, ¿verdad? Pero no puede ir a aquella gloria, porque hay que renunciar a una. Yo renuncié a esta. ¿Cuántos hemos renunciado a esta? Porque es que esta es basura. Esto es basura, esto es muerte, esto es dolor, esto es vergüenza, por la gloria que Dios me ha ofrecido. Pero si yo quiero alcanzar aquella gloria, yo tengo que renunciar a esta gloria. Por eso es que el Señor dice, los que renunciando, o sea, cuando usted se entrega a Jesús, usted renuncia a las glorias de este mundo, ¿verdad? Porque usted entiende que la gloria que Dios nos ofrece no tiene comparación con las glorias que ofrece este mundo. Son glorias, porque una noche de parranda y de baileteo y de cuántas cosas, ¿cómo pasaste este fin de semana? A veces son hasta mentiras, a veces no hizo ni gran cosa, pero echa cuentos ahí a los compañeros de trabajo. Yo los oí ahí cuando estaba empleado, ¿verdad? Mira que este fin de semana empecé la farra el viernes y lo terminé antes a las 5 de la mañana y llegaban al trabajo así todo, se metían al baño de la oficina allá y allá se sentaban a hacer su necesidad, no, a dormir, porque no habían dormido en todo un fin de semana. Es la gloria de Satanás, ¿sí? Pero ¿qué deja eso? ¿Qué deja eso? Ruina, dolor, allá con la mujer, qué sé yo, problema, limpio el bolsillo, a pedir prestado entonces para el pasaje para poder ir a la casa. Ahí viene entonces, le cae la giotita a 10% por semana y vive hasta el cuello permanentemente, ¿verdad? Porque ellos se aprovechan esa es la gloria de este mundo. Entonces Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que dejemos esa vida, unos más que otros, porque yo no dudo que hay gente muy tranquila en el mundo, ¿verdad? Muy correcto, ¿cómo no? Pero eso no les sirve para la salvación. Le sirve para vivir aquí una vida un poco tranquila, pero para la salvación nada, no le sirve, porque el único que puede salvar al pecador se llama ¿cómo? Jesús, y para que Jesús nos salve, tenemos que entregarnos a Él.
Tenemos que reconocerlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces, por eso el Señor dice, sí, hijos, si somos hijos de Dios, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo si padecemos juntamente con Él. Porque la decisión de seguir a Jesús, de servir a Dios, de hacer su voluntad, implica negarnos a nosotros mismos. Y eso trae dificultades, hasta con nuestra propia familia, que no quiere a Dios. Y somos criticados, somos menospreciados. Cuando digo esto, siempre recuerdo el testimonio del anciano Menelino, que descansa en la paz del Señor hace ya varios años, un hombre fiel, valiente, temeroso, predicador, con mucho amor por las almas, porque él amaba mucho las almas, ¿verdad? Y él decía que el día que él aceptó al Señor, él estaba tan contento cuando se entregó al Señor, que él se fue al interior, era de por allá, ¿de dónde qué? De Canajagua. De Canajagua, fue contento a decirle a su mamá, mamá, me entregué a Cristo, me entregué al Señor. Y la doña de Dios dice, gran cosa que has hecho tú. Traicionaste a tu madre y a tu madre iglesia santa católica y a la Virgen. Mira, ya yo no soy más tu madre. Y había una yeguita comiendo allá en el patio, comiendo. Dice, ¿tú sabes quién es tu mamá? Esa es tu mamá, ¿ves? Esa que está ahí. Mire, su propia madre. ¿Por qué? Porque se había entregado a Jesús. El anciano dice que él sintió, porque él era contento de decirle a su mamá que se había entregado al Señor. ¿Y cómo la recibió? Con una piedra en cada mano. Pero mire que eso no lo acobardó a él. Él siguió adelante, siguió luchando, y su madre durmió en Cristo Jesús. La ganó para Cristo. Ella no lo pudo ganar a él para el infierno. Ella la ganó a ella para Cristo, porque la convenció. Y fue el instrumento que Dios usó para que aquí haya un anciano, ese anciano que está ahí. Y toda su familia, su papá, su mamá, sus hermanos, todos están luchando en el Evangelio. La fidelidad de un hombre de Dios ayuda a que muchos otros vengan a los pies de Cristo Jesús. Pero si tú te acobardas porque te menosprecian, porque qué dirán, porque esto, lo otro, entonces le das gusto a Satanás y no vas a tomar, no vas a tener el valor de tomar esta decisión. Por eso que el Señor decía, desde los días de Juan Bautista, el reino de los cielos se le hace fuerza y los valientes. Este camino no es para cobardes, este camino es para valientes. Porque sí hay dificultades, sí hay lucha. ¿Cómo no? Sí las hay. Pero ¿quién es que no sufre en este mundo? Pero mejor sufrir por Cristo y no sufrir por la maldad, por el pecado. Porque el pecado trae mucho sufrimiento. Pero el sufrimiento que nos trae el Evangelio es para la gloria eterna. Por eso es que el Señor dice, ¿verdad? El versículo que leíamos, ¿verdad? Tengo por cierto. Dice, seguimos también herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él. Cristo fue rechazado en este mundo. Cristo no aceptó este mundo. Por eso lo entregaron en una cruz. Por eso lo vituperaron. Por eso lo maltrataron. Porque no lo aceptó. El mundo no lo aceptó. El mundo lo rechazó. Pero gracias a Dios que dejó un grupo de fieles que sí creyeron en Él. Y esos hombres que creyeron en Él, entonces emprendieron la gran comisión que Él les encomendó. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y el que no, será condenado. O sea, son dos alternativas. O eres salvo o eres condenado. La decisión la tomamos, somos nosotros. Y la tomamos ahora que estamos vivos. Dice el Señor, el versículo 18, ahí mismo en Romanos. Esto lo decía un hombre que sufrió mucho por el Evangelio. Ahí creo que en 1 o 2 Corintios capítulo 10 él da testimonio de muchas cosas que él sufrió. Fue apedreado, fue azotado, sufrió naufragio, sufrió asaltos de ladrones, sufrió tantas cosas el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero él nunca dudó del amor de Dios.
nunca dudó de su salvación. Cuando uno ha creído de verdad en el Señor, nada lo mueve, nada lo aparta del Señor. Yo escuchaba el testimonio que, aunque fue en una iglesia evangélica, pero en un país donde no se permite ni siquiera mencionar a Dios, ni mencionar, porque ahí el Dios es un gordo coreano que hay ahí, el norcoreano, ¿cómo que se llama? El Kim Il-sung, ese es el Dios de ellos. Y ellos tienen que adorarlo a él y reverenciarlo a él y obedecerle a él. Y esa población, bueno, no hay ningún tipo de libertad, pero hay ciertos cristianos que a escondida ellos siguen a Jesús conforme a lo que han recibido, conforme a lo que han creído, ¿verdad? Y el relato que dan de ese pastor, un pastor norcoreano, tenía un grupito de feligreses de 30 miembros. ¿Y sabes dónde ellos se congregaban? Porque no había otro lugar. No podían, lo agarraban en una casa, en un lugar. Eso era muerte segura. Ellos se congregaban en una, ¿cómo se llama eso? Alcantarillado, donde van las aguas negras. Ahí escondido. Ahí ellos se congregaban. Él con 30 feligreses que les enseñaba y les predicaba el evangelio. Solo tenían una Biblia, porque allá es prohibido tener la Biblia. Solo tenían una Biblia y con esa Biblia él les hablaba, les predicaba, les enseñaba, ¿verdad? La palabra de Dios. Pero un día dice que hubo un derrumbe y los descubrieron. Los encontraron precisamente en el momento que ellos estaban ahí congregados, alabando a Dios y estudiando la palabra. Ahí no había nada, no, solamente y un calor infernal y las ratas pasando por ahí, y usted sabe qué más pasa por las aguas negras. Ahí estaban ellos congregados, porque no podían congregarse en ningún otro lugar. Y no es una historieta, es un cuento real de un predicador, ¿verdad? Evangélico. Los agarró las autoridades y entonces los reunieron y le dijeron, tiraron la Biblia en el suelo y le dijeron, escupe esa Biblia, escúpela, písala y escúpela. Y ellos dicen, jamás, ahí está la palabra de Dios. Niega a ese Jesús, que eso no existe, que eso no es mentira, jamás. Agarraron sus niños, dice, tenían varios niños, le pusieron una soga al cuello. ¿Qué dice? La vida de sus niños, o niegan a Jesús y pisan esa Biblia y la escupen. Dice, jamás haremos eso. Y tenían ya los niños listos para ahorcarlos. Y los padres se acercaron y le dijeron, no te preocupes, hijo, ahorita vamos a estar allá en el cielo, aunque vas a pasar un momento duro, pero después que pase ese momento duro, solamente es un minuto, y después de un minuto nos vamos a encontrar en el cielo. Y dice que le insistieron a los padres que pisaran la Biblia, la escupieran y negaran a Jesús. Dice, jamás negaremos al que nos ha salvado. Mira las condiciones que esa gente ama a Dios. A veces hay gente aquí que por cualquier cosita, hasta por una mirada, dice que me miraron mal en la iglesia, ya como hermano sigo mal. Por eso. Y hermano, como ellos no quisieron obedecerle, a los niños los guindaban. Ese Kim Il-sung, allá en Corea del Norte. Y bueno, después le dijeron, bueno, ahora vamos con ustedes. Una de dos. O la vida de ustedes, obedece. Es supremo. Aquí el único Dios, el único líder se llama Kim Il-sung. Aquí no hay más. Y dice que los acostaron a todos. Así los acostaron a todos en el suelo. Acuérdense todos ahí, claro, está. Pocos soldados ahí rodeados ahí. Dice, bueno, ahí, usted ve esa aplanadora que está ahí. O niegan a Jesús, escupen la Biblia, o esa aplanadora los va a pasar a todos. Hermanos, y ellos no negaron a Jesús, ni escupieron la Biblia. Y todos quedaron estripados, desbaratados. ¿Pero dónde están ellos? Ahí están. Este cuerpo es mortal. Y de alguna manera se tiene que ir. Gracias a Dios que en nuestros países, ¿verdad?, existe la libertad.
existe la libertad y cualquiera en un bus por ahí, en un parque, comienza a gritar y a predicar y nadie lo da. Lo más que puede decir, mira, este tipo está loco, ¿de dónde salió este loco? Se soltó, ¿verdad? Cosas pequeñas, pero hay gente que por seguir a Jesús ha sufrido mucho, mucho. Y por eso el Señor preparó a su iglesia, preparó a sus discípulos. Nosotros sabemos cómo sufrieron los primeros cristianos. Fueron echados en los circos romanos, devorados por la fiera con su familia, fueron quemados vivos, fueron degollados. En la Edad Media el catolicismo mató más de 60 millones de cristianos, más de 60, con la llamada Santa Inquisición, más de 60 millones, los descuartizaban, los quemaban vivos. Había una cosa que se llamaba la Virgen, y lo acostaban allí. Y acá entonces había una plancha llena de ¿cómo se llama eso? De gancho, de púas, pues. Y entonces ahí lo acostaban. Decían, ¿niegas a la iglesia esa? O qué sé yo. Y ellos, no, prefiero morir por Cristo. Y le dejaban caer esa plancha. Atravesaban todo. Eso lo sufrieron los primeros cristianos. Nosotros no hemos sufrido nada y no queremos sufrir tampoco, ¿verdad? Dios nos guarde. Pero a veces por alguna pequeñez no queremos seguir a Jesús. Por alguna luchita, por no querer dejar algo, no queremos seguir a Jesús. Dios nos ayude, mis amados hermanos. Y por eso el Señor decía, tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece, no hay de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. No hay comparación. Cualquier dificultad, cualquier lucha, cualquier problema que tú estés confrontando hoy o mañana, no nos debe acobardar de seguir adelante, de amar a Jesús, de guardar su palabra, de ser fieles a Él. No somos fuertes, no somos valientes, pero confiamos en el Señor. Y Él es el que nos da el valor, nos da la fuerza. Yo no estoy diciendo esto a nadie que va a sufrir esto, porque gracias a Dios hoy en día eso no se ve, ¿verdad? Las cosas han cambiado mucho. Hoy es fácil seguir a Jesús, dejar algunas cosas solamente, dejar algunas vanidades, algunos pasatiempos, algunas cosas, ¿verdad?, que no agradan al Señor. Pero, hermano, lo que tú dejas aquí, lo que tú abandonas aquí por seguir a Jesús, Jesús, por amarte a ti y a mí, por salvarte a ti y a mí, dejó su trono de gloria, dejó su mansión celestial. Él era el rey, Él es el rey de reyes, señor de señores. Él es el todopoderoso. Y Él renunció a su gloria para salvarte a ti y a mí. Por eso vino a este mundo a padecer. Por eso vino a este mundo a sufrir. Porque como Satanás tenía el dominio sobre todas las almas, no había sacrificio que alguien pudiera hacer. No había ofrenda, no había obra que alguien pudiera hacer para librarse de la consecuencia de su pecado. Por eso tuvo que venir Dios mismo, encarnarse y venir a pagar lo que yo merecía, el castigo que yo merecía, a sufrir lo que yo merecía, para que por medio de su sacrificio, hoy tú y yo tengamos una esperanza segura de salvación para nuestras almas. Entonces nosotros no debemos de negarnos al Señor por tener que dejar algo. Dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, porque el Evangelio es una riqueza. ¿Cuánto creen, mis hermanos? Es una riqueza espiritual. La bendición que usted tiene de seguir a Jesús es una riqueza espiritual. Entonces, es un gran privilegio que hoy nosotros hemos alcanzado de ser seguidores de Jesús y como tal, hijos de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia hace una separación entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Allá habían unas personas que ellos decían, como a veces se cree que todos somos hijos de Dios, y ellos decían, nosotros tenemos un Padre y ese Padre es Dios. Y el Señor que le dijo, no, su Padre no es Dios, porque si su Padre fuera Dios, ustedes me recibirían a mí, ustedes me aceptarían a mí, ustedes me reconocerían a mí. Pero como su Padre no es Dios, no me pueden aceptar. Y le decía, ¿quién es su Padre? Vamos a leer allá en San Juan, capítulo 8, versículo 41 al 44. Vosotros haced las obras de vuestro Padre. Dijeronle entonces, nosotros
somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he sabido que no he venido de mí mismo, mas el que me envió, porque no reconocéis mi lenguaje, porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vuestro Padre el diablo sois, y los deseos de vuestro Padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio, y no permanece la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así lo decían estas personas. Ellos decían, nuestro Padre es Dios. Nosotros no somos nacidos de fornicación, porque ellos querían señalar a Jesús al saber cómo había venido Jesús a este mundo, ¿verdad? Y por eso indirectamente querían como señalarlo al Señor Jesús. Y decía, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, dice, que es Dios. Pero el Señor le dijo, si Dios fuera vuestro Padre, ustedes me recibirían a mí. Porque el que realmente cree que es hijo de Dios, recibe a Jesús en su corazón. Le entrega su vida a Él. El que cree que Dios es su Padre. Pero el Señor le dice, ustedes no pueden ni siquiera oír mi palabra. Dice que allá el Señor en una ocasión predicando, mucha gente le seguía, y le seguían porque los sanaba, le seguían porque hacía milagros, porque les daba de comer, hacía milagros y milagrosamente le daba de comer a muchas personas, y por eso lo seguían. Pero cuando Jesús comenzó a predicar, ¿verdad? Y ellos no recibían esa palabra, ¿qué dijeron? ¿Cómo podemos ir? ¿Quiénes se quedaron con Jesús? 12 solamente. Porque realmente los seguidores de Jesús no son montones, como estudiamos el culto pasado, ¿verdad? No son muchos, porque es una puerta estrecha. 12 se quedaron. Y el Señor, como no quiere a nadie a la fuerza, Él quiere que nosotros le sigamos de corazón, de buena voluntad. ¿Qué le digo a los 12 que se quedaron ahí con Él? Dice, ¿ustedes se quieren ir también? Sí. Él no quiere a nadie obligado. ¿Ustedes se quieren ir también? Y Pedro dice, Señor, no. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿Cuánto decimos eso, mis hermanos? Solo en Él hay esperanza y vida eterna. Solo en Él hay palabra de vida, ¿verdad? Ellos dijeron, a más nadie seguiremos. Te seguiremos a ti, aunque tengamos que pasar lo que tengamos que pasar. Y por eso 12 hombres fieles, Dios levantó durante 2000 años muchas almas, rescató muchas almas para Él, por medio de esa palabra del Evangelio. Pero el Señor le decía a estas personas que no lo aceptaban, que lo rechazaban, que les decía, vosotros de vuestro padre el diablo sois. O sea que hay una diferencia entre el Hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. Y estas personas odiaban a Jesús. Deseaban matarlo y lo mataron, ¿verdad? Andaban con mentiras. Y la mentira no es de Dios. Dice el Señor, ninguna mentira es de la verdad. El cristiano tiene que hablar siempre verdad, porque la verdad es de Dios, ¿verdad? Y decía, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre querer cumplir. Él, ¿quién? El maligno, homicida, ha sido desde el principio. Él es el que siembra en el mundo los odios, la venganza, la muerte, los crímenes, las guerras y todo lo que se sufre en este mundo. Dice, el homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad. ¿Por qué dice que no permaneció en la verdad? Porque él fue antes un ángel de luz y él estuvo allá con Dios. Por eso se llamaba Luzbel, porque él era un ángel de Dios, pero él se rebeló contra Dios. Y por eso dice, no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que, mis amados hermanos, damos gracias al Señor por este conocimiento,
que nos declara la palabra del Señor. Por eso es importante, ¿verdad?, leer, oír y creer en la palabra del Señor, porque aquí Él nos manifiesta todo lo que tiene que ver con la salvación de nuestras almas, todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Y qué estamos haciendo aquí? ¿Y por qué estamos aquí? Como decía el hermano, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué somos hoy? ¿Hacia dónde vamos? Porque todo esto tiene un final, y hay dos finales. Está la vida eterna con Cristo en gloria y está la condenación eterna. Dios bendiga a mis hermanos. Vamos a estar de pie para darle gracias a Dios. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este privilegio que tú nos has dado de que hoy seamos llamados hijos de Dios con potestad. Porque así, Señor, tú lo has querido. Esta ha sido tu voluntad por haberte recibido, por haber